Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, noches. Seguimos en nuestro seminario sobre comunicación y política y, bueno, hoy nos toca la parte probablemente más interesante, ¿no? Porque son los protagonistas de la política. Aquí tenemos a dos magníficos invitados que, bueno, que son políticos, aunque ahora quizá hayan dado un paso atrás o están un poco en stand-by. Yo creo que la política, lo sabemos todos, tiene algo de droga, o sea, es muy difícil acabar de abandonarla. Uno la sigue siempre, ha sido protagonista, la sigue siempre muy de cerca, y yo creo que ese también es el caso de quienes hoy nos acompañan. Bueno, son suficientemente conocidos, pero aún así, pues sí, me gustaría decir un par de cosas sobre ellos. Empezamos con Meritxell Batet, que es tremendamente conocida, obviamente, por su presidencia del Congreso de los Diputados, pero bueno, ya antes fue ministra y fue una persona además que también de política territorial se llamaba el ministerio entonces, ¿no? Y ya antes fue conocida por su implicación en el PSC. Nos conocemos desde hace muchísimo tiempo y la verdad es que siempre he visto en ella una persona que no solamente era tremendamente responsable a la hora de ejercer sus funciones, sino que mantenía una cierta distancia, ¿no?, respecto de la lucha política. Yo creo que hoy lo que nos interesa es el análisis, no nos interesa entrar en políticas de partido y por eso me parece que las personas que hemos traído aquí tienen esa característica, ¿no? Y José Luis Ayllón, a quien conozco también, hemos compartido tertulia con Ángeles Barceló durante bastante tiempo, que no coincidíamos siempre en el día, pero alguna vez sí hemos coincidido. Ha estado también muy implicado en la política y además en un puesto que me parece tremendamente interesante porque da una perspectiva de conjunto magnífica, como es ser el jefe de gabinete del presidente del gobierno Rajoy, ¿no? O sea, que yo creo que esa es una situación estupenda. Desde luego fue también diputado y secretario de Estado de Relaciones con las Cortes, o sea que los dos invitados de hoy tienen un vínculo muy directo con el Parlamento. Y claro, una de las cuestiones que tenemos que suscitar aquí es evidentemente los discursos que uno escucha en el Parlamento. A mí me gustaría empezar, sin embargo, con algo que tiene que ver con el ser político, ¿no? Como sabéis bien, es una profesión un tanto denostada. Yo recuerdo que una vez un periodista me preguntó, porque uno, en mi caso yo que fui presidente del CIS, para mucha gente sigo siendo como presidente. Es decir, la gente presume que yo estoy al día de todas las encuestas, ¿no? Entonces te siguen preguntando cosas. La pregunta era, ¿por qué la gente odia a los políticos? SIC. Luego hablaremos de los medios, porque yo creo que es fundamental. No es posible entender el lenguaje de la política si no incorporamos a los medios. Y la respuesta que yo les di fue la siguiente. Vamos a ver, la política es una profesión como cualquier otra con una importantísima diferencia. Y es que siempre tienes a alguien que está observando tu trabajo. Imaginemos que ponemos a 4, 5, 6, 20 medios de comunicación persiguiendo a los cirujanos, pongamos por caso, a los catedráticos de universidad, a los profesores de escuela, digamos, a los trabajadores de una empresa. ¿Quién se salvaría? Nadie. Entonces, inmediatamente la gente seguramente también tendría una visión muy diferente de las demás profesiones. La característica de la política es estar bajo los sistemas democráticos, se entiende, estar siempre sujeto a observación, ¿no? Pero bueno, eso también hace que el ejercicio de la política, aparte de exigir 24 horas, bueno, vosotros podéis decir el tiempo que cuando estabais implicados, el tiempo, sobre todo ahora con los móviles, o sea, uno nunca deja de trabajar, pero y exigir muchísima responsabilidad, también se enfrenta a una cierta incomprensión, por lo menos es la percepción que tengo yo, ¿no? O sea, que la gente no acaba de entender lo que es ser político. Y quizá antes de entrar en cuestiones más de comunicación, sí me interesaría que dierais un poco cómo habéis percibido siempre el rol de
el rol de político. Imagino que también, aparte de la responsabilidad o la sensación de responsabilidad, supongo que también hay un componente de compromiso, ¿no? Es decir, que hay un vínculo también que indudablemente ético, es decir, que os dediquéis a la política también porque queréis que las cosas funcionen mejor, indudablemente, ¿no? José Luis, si te parece, empezamos por ti. Y también un poco viendo a otros políticos, es decir, que no se trata solo de vuestra percepción, sino un poco de la gente con la que habéis trabajado, ¿no? Muy bien. Bueno, me permitís un acto protocolario de agradecimiento ilusionado por mi parte de poder participar en estas jornadas, de la invitación de Fernando, de reencontrarme con Meritxell, de estar en esta sala, es decir, un conjunto de cuestiones que quiero de verdad agradecer y a partir de ahí pues intentar aportar alguna reflexión por si a alguien le parece oportuno y le puede ayudar a algo, no sé muy bien a qué, pero espero que sea útil mi presencia esta tarde. Decía Fernando, con muy buen criterio, que la persona que se dedica a la actividad política, profesión me gusta menos, pero bueno, me gusta más una actividad, porque precisamente yo siempre he creído que la actividad ha de ser temporal, no conviene, desde mi punto de vista, respeto a los que piensen lo contrario, pero no conviene estar todo el rato, porque si no pierdes una noción de realidad muy rápido y si no la tienes además previamente también es un problema, en fin. Y eso que yo soy un mal ejemplo porque vengo de las juventudes de un partido político, es decir, pero bueno, después si queréis entramos en esas cuestiones. Pero es una actividad absolutamente observada por todo el mundo. Y me decía Fernando, responde pensando también en otros políticos. Pues precisamente te iba a responder diciendo que yo durante los años que me dedico a la política, incluso después de abandonarla, hace ya 5 años, 6 años, 5 años, ha habido quien me ha preguntado muchas veces, oye, me han ofrecido, me gustaría, estaba pensando en incorporarme a una candidatura en un ayuntamiento y me ha pedido consejo. Y yo siempre he dicho 2 cosas. Una, la actividad más bonita que yo he hecho en toda mi vida es la actividad pública. Sé que aún me quedan años de actividad profesional y que va a ser muy difícil, si no imposible, encontrar una actividad más que te llene más. En los momentos buenos, en los momentos malos, regulares, son más malos que buenos, ya os lo avanzo, y Meritxell creo que coincidirá conmigo en eso, suelen ser más malos que buenos. Pero yo siempre digo que hay que estar preparado precisamente por la forma en que tú formulabas la pregunta, por la parte de la observación. Es decir, hay que saber que en el momento en que das el paso a formar parte de una actividad como esta, tienes que estar absolutamente sometido. Y muchas veces ni siquiera, no solo tú, sino los que te rodean. No sé si os habéis fijado alguna vez, si os metéis en Google y ponéis el nombre de un político, sabéis que cuando va a autocompletar, la tercera o cuarta, cuando no la primera, es esposa, marido, pareja. Es decir, el propio buscador en Internet ya te lleva a la familia, te lleva a las... El segundo ahora es sueldo. El cuarto debe ser propiedades que tienen su declaración de bienes, porque todo eso es público. Y eso, evidentemente, dificulta la situación. A partir de ahí hay otra cuestión que no podemos olvidar. Decía Fernando, si siguieran a todos los cirujanos o a los catedráticos de universidad, pero imagínate que además de seguirlos, hubiera unos cirujanos contra otros cirujanos todo el rato. Es decir, que no solo es que te mire el común de los mortales, el resto de la sociedad, sino que hay unos cirujanos muy preocupados de ver cómo son los otros cirujanos para poderle sacar pues alguna que otra ventaja en el discurso político. Y precisamente, y avanzo lo que después podemos hablar, precisamente porque al final, cuanto menos política hay en el discurso político, más agresión en lo personal, más fijarnos en lo que puede ser de dudosa moralidad, desde un punto de vista de cada uno su moral o cada uno sus valores, de lo que hacen el resto de competidores políticos. Y eso, evidentemente, complica mucho la situación. Conclusión de todo esto, me da a mí la sensación, y no es porque yo lo haya dejado ya, que cada vez menos de los buenos se incorporan a esta actividad. Me da a mí la sensación. Creo que si uno coge los personajes políticos de la transición española, creo que eran mejores en sus ámbitos.
y ahora quizá hay un poco más de temor. Y yo, si sirve para algo esta intervención, yo quiero que la gente venza el temor a participar. Hay que vencerlo, hay que dejarse observar, hay que dejarse a veces incluso insultar, pero si tenéis una vocación política, ejercerla. Porque si no la ejercéis, o desaparecerá la política y vendrá otra cosa, la política es lo mismo, es necesaria para la democracia, o vendrán otros que lo harán muchísimo peor que vosotros. Ahí lo dejo. Muy bien, gracias. Meritxell, sí, ¿cuál es tu visión? Imagino que coincidirás también, ¿no? Sí, podría decir, estoy de acuerdo en todo y terminar la intervención, pero agradezco muchísimo a Fernando y a la institución que nos brinde esta oportunidad de reflexionar un poco en voz alta, con amigos y, por tanto, en buena compañía, y además con un público ilustre que estoy segura que después pues también seguramente se animarán y eso me parece que también puede ser interesante, ¿no? Que haya intercambio de reflexiones y de posiciones. Y yo quiero agradecer también a Fernando que haya querido empezar precisamente este debate permitiéndonos, de alguna manera, empezando con un alegato en defensa de la política. Porque creo que una de las obligaciones, yo sí lo sentía como presidenta del Congreso de los Diputados, me sentía con la obligación, pero no solo obligación por el cargo, sino obligación moral, de defender la política, de defender el Parlamento, de defender a los políticos, siendo muy consciente de que todo el mundo odia a los políticos, pero ese mismo todo mundo piensa que la democracia es el mejor de los sistemas en los que podemos estar y organizarnos. Y eso es una contradicción en sí misma, porque no hay democracia sin instituciones públicas, y sobre eso también espero que podamos hablar mucho y también aprovechar y defender esa institucionalidad democrática, y no hay instituciones sin gente que ocupe cargos en esas instituciones, y esos son los políticos. Esos son los políticos. Yo creo que podría haber un servicio político obligatorio, social. No, lo digo un poco en broma, pero lo digo también en serio. En Atenas era así, ¿no? O sea, en Grecia era... Pues yo me inspiraría en la política ateniense, porque creo que ese servicio a la comunidad, ese compromiso con lo común, con lo público, con la construcción de ese espacio, ¿no? entre Estado y sociedad, como decía Habermas, ¿no? que sé que eres un gran admirador y un gran lector de Habermas. Yo creo que eso es muy importante, y tomar una conciencia colectiva como sociedad del compromiso que implica el servicio a los demás. La inmensa mayoría de políticos genuinamente piensan en eso cuando se dedican a la política y cuando dan un paso, desde el concejal de un pueblecito pasando por los diputados en las distintas asambleas legislativas y, por supuesto, los que están en el Ejecutivo, los ministros, los consejeros. Yo creo que hay auténticamente esas ganas de servir y de mejorar la sociedad, de mejorar la vida de las personas. Y comparto, tanto con Fernando como con Ayllón, que efectivamente es una profesión o una actividad sometida a escrutinio 24 horas al día, 7 días a la semana. Eso no hay Cristo quien lo aguante, no hay ser humano que aguante eso, ¿no? Cuando se dice, no, porque te escuché en una conversación cuando estabas tomándote un vino con no sé quién. Es además una actividad que efectivamente todos vamos contra todos, por tanto hay cero corporativismo, ¿no? En casi todas las profesiones hay un cierto corporativismo de defensa de todos los que forman parte de mi colectivo, y aquí no, es todo lo contrario. A la mínima oportunidad que tienes, pues lo que te dedicas es a criticar a los propios, porque compites con ellos para llegar a una posición pues, más interesante o a un puesto
y demás, y con los ajenos, pues por supuesto también, porque son competidores electorales y por tanto lo que quieres es ganar las elecciones y gobernar en tantos sitios como puedas. Por tanto, creo que efectivamente las condiciones no son fáciles y por tanto es fácil que acabemos recibiendo un exceso de crítica o un escrutinio excesivo para lo que cualquier ser humano podría aguantar. Ignatieff dice una cosa en un libro suyo muy interesante, que dice: una de las cosas que tuve la sensación cuando me dediqué a la política es que era el único que nunca podía perder los nervios en ninguna situación, ¿no? Es decir, que cualquier otro, y eso nos puede pasar incluso por la calle, ¿no? O en cualquier sitio, porque hay gente que te agrede, de momento verbalmente, pero bueno, no descarto que con la evolución de los acontecimientos pues acabemos también con necesidad de ser protegidos físicamente. Pero la agresión verbal, que últimamente digamos que está muy al día, o al menos yo la sufro bastante, cualquier otro ciudadano, pues si alguien se oyera decir según qué cosas, pues te giras y le contestas, ¿no? Nosotros no. Nosotros estamos acostumbrados a soportar ese insulto, esa agresión verbal y callarnos. Y ese aprendizaje, bueno, pues también tiene sus dificultades, porque no es que tengamos la piel más gruesa de rinoceronte, como muchas veces se dice, o te dicen, bueno, pero ya estás acostumbrada. No, no. Somos seres humanos exactamente iguales. Y algunos se acostumbran más o son más insensibles, pues porque por naturaleza o por carácter son así, pero efectivamente el dolor de esa agresión, la afectación personal la sufrimos exactamente igual. Yo también aprovecho para reclamar esa humanidad de los políticos porque creo que es algo que olvidamos, ¿no? Los vemos siempre o nos veis siempre a través de una pantalla y eso ayuda a deshumanizar un poco a esas personas, pero aprovecho para decir que hay personas detrás. Y por último, yo quiero también engancharme a una cosa que espero que vaya saliendo en el debate, pero como Ayllón lo ha apuntado, me parece muy interesante cuando decías que en la ausencia de contenido pues lo que hay es insulto, ¿no? Y es agresión. Y hay emoción, mucha pasión y mucha emoción. Y la política es pasión, por supuesto, pero eminentemente yo pienso que tiene que ser razón. La racionalidad tiene que ser el motor esencial también de la política, aún aceptando que efectivamente la emoción también es importante como en todo, ¿no? En la vida, pero esa ausencia de contenido yo creo que sí lo estamos acusando en los últimos tiempos. Muy bien, yo creo que como introducción ha sido fantástico. Vamos a hacer alguna olas de abordaje, ¿no? Del tema de lenguaje y política, lenguaje y políticos, medios de comunicación, a ver cómo entran. Pero bueno, los dos habéis sacado un tema que a mí me parece que es absolutamente fundamental, ¿no? Que es el código que gobierna la política. Ya lo decía Carl Schmitt, es el amigo adversario, no me atrevo a decir amigo-enemigo, pero realmente lo que estaba él pensando es una idea de enemistad, ¿no? que indudablemente existe. Y claro, muchas veces el público ignora hasta qué punto eso es algo absolutamente inevitable. O sea, porque el sistema democrático tiene ahí un componente que dirige inevitablemente a la confrontación, pero la confrontación a partir incluso de la diferente forma en la que se describe la realidad. O sea, claro, la gran ventaja del Código Gobierno-Oposición reside en que el Gobierno describe una determinada realidad, por supuesto, interesadamente, como es obvio, pero la oposición
está obligada a representar esa realidad de forma completamente diferente. Que es bueno para el público, porque el público así ve, digamos, como mínimo dos caras, ¿no?, de una misma realidad. Pero ¿no creéis que, primero, eso se ha agudizado, ¿no?, en los últimos tiempos y ha acabado derivando en una polarización radical, por un lado, y en segundo término, ¿no creéis también que hay también algo de impostado, ¿no? O sea, porque al final, no sé, a ver si me puedo explicar bien, ¿no? Al final, la necesidad por ofrecer una visión contradictoria, ¿no?, puede dar lugar a que la gente acabe percibiendo que cualquier visión de la realidad es válida, con lo cual nos encontraríamos ya en una situación de política posverdad, ¿eh? Es decir, yo me sumo a la visión que me ofrece de la realidad mi grupo político, aquellos, ¿no?, a los que sigo, los que considero que forman parte de mi grupo nosotros, y por tanto ignoro la visión de la realidad de la oposición. Entonces, claro, esto digamos que hay un componente ahí que es el componente inevitable, que es el de la discusión, y bendita discusión, ¿no? Pero digamos, los sistemas democráticos, de tanto incidir, ¿no?, en que todo es interpretable, ¿no?, que lo que dice el gobierno inevitablemente tenemos que darle la vuelta, ¿no?, desde la perspectiva de la oposición. Si esto no ha acabado confluyendo en esa idea de que, bueno, al final uno lo que hace es un acto de fe, lo reflexiona, tú dices que es fundamental la razón, estoy muy de acuerdo, esa es la idea habermasiana, ¿no?, que tú lo has citado antes, ¿no? O sea, que digamos que hay que aportar razones, hay que aportar argumentos, ¿no? Y al final tiene que ganar el mejor argumento, ¿eh? O sea, si somos seres razonables y lógicos, pero al final lo que vemos es que en último término no vence el mejor argumento, sino que muchas veces vence simplemente eso que podríamos llamar, por simplificar, el partidismo. Entonces, bueno, hay políticos que me han dicho que después de partirse literalmente la cara en el Congreso de los Diputados, iban a tomar copas, ¿no?, los mismos que se partían la cara previamente, luego después, pues en una relación cordial, ¿no? Es decir, que hay un poco de teatralización también, ¿no?, digamos, en la crispación, ¿no? Y que esto, por lo visto, era una característica muy típica de la transición. En el Congreso se tiraban los trastos a la cabeza unos a otros, pero tenían reuniones semisecretas, digamos, para llegar a pactos. ¿Creéis que esto se ha perdido? ¿No se ha perdido? ¿Cómo percibís esa percepción que tiene la gente? Que yo creo que es algo que también hace que la gente desconfíe de la política, ¿no?, que es la bronca, ¿no?, esa necesidad de estar siempre unos en contra de otros. ¿Te parece? Empezamos por ti ahora, Meritxell. Muy queráis, vamos. Sí, no hay problema. A ver, yo creo que ahora voy a la última pregunta directa. Pero yo creo que tenemos que partir de un diagnóstico, y es que hablamos de la política fragmentada y demás, pero yo creo que tenemos que partir de la conciencia de que la sociedad ha cambiado. Y eso es lo que realmente provoca el cambio en la política y también en la comunicación, porque la sociedad ha cambiado. Es decir, tenemos una sociedad mucho más fragmentada, mucho más polarizada, que ha cambiado su manera de relacionarse y de comunicarse entre ella, mucho más atomizada y mucho menos acostumbrada a la deliberación. Es decir, hoy se habla y se discute mucho menos en cualquier ámbito, entre amigos, en los puestos de trabajo, en la familia. Hay pocos debates. Los debates son interrumpidos permanentemente por un dispositivo electrónico que nos acompaña encima de la mesa cuando comemos, cuando desayunamos, cuando cenamos, ¿no? Y entonces suena no sé qué, entonces miras o buscas un dato que querías recordar y que ya no recuerdas, sobre todo cuando llegamos a cierta edad, que ya entonces tenemos que consultar permanentemente todo. Y por tanto, las conversaciones, los debates, todo eso ha cambiado. Por tanto, es la sociedad la que está fragmentada.
Es verdad que hay una oferta enorme o mucho mayor que la que había hace unos años y, por tanto, la representación en los parlamentos también es más amplia. Esto a priori podría ser positivo. Más gente de esta sociedad puede sentirse representada o que tiene representantes con los que se identifica con más claridad y con más fuerza en el Parlamento. Y esto podría ser bueno. Pero claro, esto lleva la correlación necesaria de tener más capacidad también para llegar a acuerdos y para llegar a pactos. Y aquí tenemos el problema. Hay más pluralidad, hay más fragmentación y eso te obliga a pactar más con aquellos que piensan distinto. Claro, con aquellos partidos con los que no compartes muchísimas cosas, una infinidad de cosas, pero tienes que configurar las mayorías suficientes como para seguir respondiendo a las necesidades de las funciones del Parlamento, que es donde el centro neurálgico de la vida política, para entendernos. Por tanto, yo creo que es muy importante que seamos conscientes de que esa fragmentación viene dada por la sociedad y, por tanto, nos ofrece un Parlamento también más fragmentado, y después que la comunicación ha dejado de ser ejercida exclusivamente por profesionales. Y eso también es un problema. Es un problema a la hora de cumplir con un mandato constitucional cuyos titulares eran principalmente los medios de comunicación, que es el derecho a la información, derecho a ejercer esa información y, por tanto, esa profesión, pero también el derecho de los ciudadanos a recibir información veraz. Y eso es un derecho fundamental de nuestra Constitución, que no se ha modificado. Y yo creo que hoy es mucho más difícil cumplir con ese mandato porque los canales se han multiplicado de tal manera que cuesta identificar de dónde puedo captar una información más veraz. Y aquí Lippmann decía una cosa muy importante, y es: no podemos garantizar que haya ciudadanos libres en sociedades donde no tienen instrumentos suficientes ni la información necesaria para discernir lo que es mentira de lo que es verdad. Y, por tanto, estamos en este momento, efectivamente, de la posverdad, pero porque la sociedad ha cambiado. Y ese es el entorno en el que estamos. Ya no se toman cafés en el Parlamento. Y voy a la pregunta que decías. Algunos pensarían, bueno, es más coherente porque antes lo que hacían era una representación. Yo os doy mi opinión de una manera absolutamente coloquial. A mí me parece dramático, absolutamente dramático. Sí, hace falta poderse tomar cafés con gente que piensa distinto. Yo quiero una sociedad que pueda convivir con gente que no piensa lo mismo que ella. Y tengo que empezar demostrándolo yo. Que yo tengo esa capacidad de irme a tomar un café con este señor. Sí. Y después discutir acaloradamente, pero respetuosamente, en la tribuna del Congreso de los Diputados. Porque el Congreso o el Parlamento, tú decías, puede ser una ficción. No, no es una ficción porque el debate es la culminación de un proceso que necesariamente ha tenido que tener espacios de discreción, no secretos. Porque ahora todo es secreto, no, pero es que la discreción es importante también. Y, por tanto, tú lo que haces es construir acuerdos que después escenificas en un debate donde el trabajo ya se tiene que haber producido, por supuesto. Incluso a lo mejor pactando los disensos y pactando aquello en lo que no vamos a ponernos de acuerdo. Pero es que la zona de acuerdo es enorme.
es enorme en casi todos los ámbitos. Me da igual la materia que tomemos, la educación, la sanidad, la defensa, la justicia, la cultura, es que me da igual. Los puntos de acuerdo son enormes y, por tanto, claro que hay que hacer un trabajo fuera de foco para construir esos acuerdos. Y para eso es imprescindible que haya unas relaciones personales de respeto hacia el otro, hacia el que piensa distinto. Y yo creo que eso es básico. Y eso se quebró. En la anterior legislatura, además, vivimos la pandemia, que ha tenido mucho mayor impacto del que a lo mejor pensamos ahora. Ha tenido un impacto enorme porque durante mucho tiempo los diputados venían presencialmente de manera restringida. Se habilitó el voto electrónico y, por tanto, no se compartían espacios donde tú conocías, tenías la oportunidad de conocer al que tenías enfrente y ver que tiene hijos, que tiene padres, que le gustan los perros, que tiene un problema con un vecino. Es decir, que es una persona exactamente igual que tú, incluso del partido más horrendo que os podáis imaginar, que cada uno pues tendrá su antítesis, pero también los que pertenecen a ese partido son personas, son seres humanos. Y, por tanto, generar esas complicidades yo creo que es básico precisamente para romper esa fragmentación atomizada de la sociedad y poder canalizar esos acuerdos que articulan al final la vida pública de un país, que es a través de un Parlamento. Muy bien. Sí, bueno, yo voy a intentar coger la parte final, más que la final, la de ya no se toman cafés, que me ha llamado la atención. Meritxell estuvo un poquito más que yo, quiero decir, yo me fui en el 19 y tú te has ido un poco después, es decir, que has visto una parte que yo ya no he visto. En mi época tomábamos cafés, bueno, de hecho, tomábamos café y teníamos conversaciones discretas sobre muchos temas muy importantes, y además aquí los presentes, no tenemos que buscar a otros. Y me parece que eso es tumbativo. Es decir, es muy difícil tomar un café con alguien y después decirle una barbaridad en la tribuna del Parlamento. Es muy difícil, muy difícil. Yo tengo muy buena relación con diputados de grupos de esos que no diríais que hace un señor del PP con Joan Tardá, con Gabriel Rufián, teniendo una buena relación personal. A mí me costaba mucho después poderle decir determinadas cosas, aunque el argumentario general, no de mi partido, sino en general de la actividad política, fuera por esa línea. Esa parte quería comentarla. A partir de ahí me desordeno un poquito, pero voy en la línea de lo que ha dicho Meritxell en algunas cosas. De hecho, estuve tentado, he de decir, en llamarte, digo, oye, para organizarnos, ¿no? Vamos a pactar el diálogo. No a pactar, pero digo, oye, va, por organizarnos, ¿no? Pero dije, no, porque entonces será más aburrido, porque ya lo sabremos, ¿no? Y entonces así tiene más gracia. Pero es verdad que yo tenía aquí puesta una frase que es prácticamente en la línea de lo que tú dices. Y es, quizá voy un poco más allá y intentaré ser un poco más subversivo, ¿no? La pluralidad no es lo que era. La pluralidad nos ha fallado, desde mi punto de vista. Gran parte de los problemas que tenemos están basados en un concepto en sí mismo positivo como es la pluralidad, y trato de explicarlo. Durante un montón de años, avanzo, yo soy un firme defensor del bipartidismo, lo digo ya para evitar que después nadie se llame a engaños. Estuvimos tratando de acabar con el bipartidismo, esa herramienta del mal que había venido para instalarse en nuestra democracia y corromperla hasta el fin de los tiempos. Y entonces salieron una serie de fuerzas políticas apoyadas por una serie de fuerzas mediáticas para que el bipartidismo desapareciera. Hoy ya no hay bipartidismo. Bueno, yo creo que acabará volviendo a haber bipartidismo, pero eso es otro debate. Hemos convertido el bipartidismo en bibloquismo. ¿Qué provoca el bibloquismo? Pues que yo antes pasaba de un lado del hemiciclo al otro, iba donde estaba Meritxell y le decía a Meritxell, en esta proposición no de ley, ¿qué te parece si hacemos una enmienda transaccional? Y solo me preocupaba la opinión de Meritxell y la de mi partido. No estaba mirando qué pensará Vox cuando me vea acercarme a Meritxell, y Meritxell no pensaba
los de Sumar nos estarán mirando mal en este momento, porque lo que provoca automáticamente es que esos dos bloques tienen discrepancias internas aprovechables para poder insistir en esa polarización. Por lo tanto, primera cuestión que desde mi punto de vista la pluralidad nos ha fallado. Segunda, en los medios. Hoy en España hay muchos más medios que cuando empezó la democracia, muchos más. Primero porque hay más medios de comunicación, digamos, estándar, clásicos, cabeceras de periódico, televisiones y radios. Hay muchos más de lo que se llaman digitales y encima, como bien ha dicho Meritxell, cada ciudadano es un periodista en potencia porque en una red social puede dar una información. Por lo tanto, hoy hay muchos más medios y mucha menos información. Es decir, la pluralidad no nos ha llevado a un mundo en el que la capacidad de tener acceso a la información es mejor. El cumplimiento de los derechos, incluso recogidos en la Constitución, se nos respeta. Pero no solo eso, sino que además el medio de comunicación, igual que la política, ha pasado a ser algo así como el club de fútbol de tus amores. Yo soy del Barça y el otro día vi un gol que no vieron los del Madrid y vi un penalti que vieron los del Madrid que yo vi que no era penalti. A partir de ahí no voy a entrar en más detalles sobre ese tema porque no llevo una buena semana. Pero lo que quiero decir es que eso se ha trasladado a prácticamente todo y en los medios de comunicación o dentro de las propias redes sociales, el hecho de estar hiperconectados, lo decía Meritxell antes, tenemos el teléfono encima de la mesa, comiendo, cenando, desayunando, etcétera, 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 estamos hiperconectados, pero en el fondo estamos desconectados porque ¿a quién seguimos? A lo mejor los presentes tenemos un punto más de interés en lo que piensa el resto de nuestra humanidad, que no piensa exactamente como nosotros, pero la mayoría de los ciudadanos sigue su medio de comunicación, lee su periódico, tiene una serie de colegas en Twitter, X, como se llame ahora, Facebook y otro tipo de redes, en los que lo único que se produce es un eco constante. Recibes muchas informaciones, pero son todas en el mismo sentido. En el fondo yo creo que no sabemos lo que piensan los demás. Bueno, pues ahora traslademos eso al Parlamento. Traslademos eso al Parlamento en un doble sentido. Primero, el diputado que solo ve su periódico, solo escucha su radio, solo ve su televisión y solo conoce lo que opinan los que le están, digamos, alentando desde las redes sociales para que llegue el miércoles al Parlamento y diga una cosa un poquito más bestia que la de la semana anterior. Eso es lo que nos está ocurriendo. Por eso yo no quiero que quede la idea de que soy un antipluralista, pero creo que la pluralidad tal y como la hemos construido, nos la han construido o la estamos construyendo, nos está fallando. Perdona, un apunte. No, es que hay una reflexión que he hecho alguna vez y ahora, escuchándote, me ha venido a la cabeza y quería también compartirla. Yo creo que el Parlamento se tiene que distinguir de la calle, es decir, la calle tiene sus manifestaciones, su espacio para la queja, para la reivindicación, pero no articula nada, no construye nada, no se puede construir nada desde la calle. Puedes reclamar, exigir, pero eso necesariamente se tendrá que ver articulado, ¿no?, y canalizado a través del Parlamento. Entonces, yo creo que hay un paralelismo entre esta dualidad Parlamento-calle y medios de comunicación, redes sociales, que pasa un poco lo mismo. Es decir, los medios de comunicación son a las redes sociales lo que el Parlamento es a la calle. De tal manera que los medios de comunicación sí tienen que autoexigirse ese mandato constitucional del que hablaba yo antes. Es decir, yo entiendo que son medios, son negocios, son empresas y que por tanto necesitan facturar. Y no solo lo entiendo, sino que es que estoy a favor. O sea, me parece estupendo que haya empresas y que tengan que ganar dinero. Lo entiendo perfectamente. Pero el problema es cuando la deformación de eso les acaba asemejándose en exceso a
las redes sociales, porque entonces no están cumpliendo con ese mandato y con lo que una sociedad bien informada y formada, por tanto, necesita y reclama. Entonces, de la misma manera que al parlamentario hay que exigirle menos exabrupto y más articulación de argumentos, menos pasión y más razón, más contenido, ¿no? De la misma manera que se le debe exigir eso, ¿no? Luego espero que tengamos oportunidad de todo lo que se les debe exigir o se nos debe exigir a los políticos. Pero yo creo que a los medios de comunicación también se les debe exigir más rigor, más trabajo de fondo y no dejarse llevar al final por esta información fácil, rápida y el sometimiento al clic, ¿no? Como se dice vulgarmente. Fernando, sí. Perdona un segundo solo, porque es que yo... Bueno, esto funciona solo, yo no necesito casi hacer nada. El problema es que no podemos tanto dividir el medio con las redes, o sea, deberíamos hacerlo, pero es verdad que tengo la sensación de que muchos medios se han contagiado, es decir, que han ido a buscar el titular fácil, pero medios de comunicación, digamos, de los que podemos considerar serios, ¿no? Es decir, cabeceras de periódico que ponen titulares prácticamente como si fueran un tuit, para ver si después eso acaba siendo trending topic, porque eso querrá decir que alguien se fijará en ese medio de comunicación. Pero dije que me había desordenado tanto que se me olvidó. A mí siempre me gusta decir algo positivo, porque si no, pues saldremos de aquí en la depresión y no es bueno, ¿eh? Esta semana, bueno, pero esta semana es mala, bueno, pero voy a poner esta semana. Esta semana en el Parlamento Español se ha reunido el Pleno del Congreso y el Pleno del Senado. Y se han reunido, calculo que ha habido unas 10 o 12 sesiones de comisión en cada una de las cámaras. Yo, por mi trabajo actual, sigo la actividad parlamentaria y además tengo una gran curiosidad. La mayoría de las comisiones, salvo, iba a decir es mala semana porque han empezado las de investigación y esas pues son del pim pam pum ya nivel leyenda, ¿no? Pero las normales, las de, pues ha habido una comisión de función pública en el Senado, otra de agricultura en el Congreso. La mayoría de las comisiones han acabado con acuerdos, con transaccionales incluso, no a lo mejor entre los dos bloques, pero sí con la abstención del PP en una cosa que había pedido el PSOE, la abstención del PSOE en una cosa que había llegado a un acuerdo el PP con Junts, en una cosa que Esquerra y Junts han votado con el Partido Popular y que el Partido Socialista no ha votado en contra. Es decir, sigue habiendo un Parlamento de baja intensidad que llega a acuerdos. Y tú eso, Meritxell, lo sabes de tu época de presidenta. Es verdad que en la pandemia tú tienes toda la razón que eso es un diferencial, ¿no? Pero sigue habiendo un Parlamento, sigue habiendo unos debates, sigue habiendo una actividad donde surge lo peor de cada uno. Sesión de control, comisión de investigación, debates que uno lleva al Parlamento, que lo único que generan evidentemente es buscar la tensión, ¿no? Esta semana, por ejemplo, había 2 proposiciones de ley en el Congreso, una sobre el tratamiento a las personas que tienen ELA, difícilmente no te vas a poner de acuerdo en algo así, y otra sobre la protección del lobo y su vinculación con la ganadería y todas esas cosas. Las 2 han salido adelante y no creo que se hayan pegado grandes palizas en esos 2 debates, afortunadamente. Ahora, el día siguiente, el miércoles por la mañana, a las 9 de la mañana, pues las cosas han cambiado. Quiero decir con eso que aún hay un espacio de esperanza, hay un espacio para razonar y no lanzar los bártulos cada día los unos a los otros a la cabeza. Bueno, hemos entrado de lleno ya en el tema de la comunicación y me parece muy bien. Vamos a ver, habéis introducido en cierto modo una descripción de lo que está ocurriendo, que es una mezcla de el paradigma anterior de lo que llamábamos democracia mediática, ¿no? Es decir, que en cierto modo la democracia funciona de tal manera que existe un escenario donde se representa la política. Ese escenario son los medios de comunicación, que es lo que realmente permite que luego el público actúe como audiencia, ¿no? Que contempla esa escenificación que hacen los políticos de la realidad política. Claro, en la democracia digital, que sería el otro paradigma,
es caótico. Es decir, ya no hay un único escenario, ¿no?, donde se representa, sino que tú tienes que seguir representando en ese escenario. O sea, vas a la radio, vas a la televisión, das una entrevista en la prensa, pero luego hay un escenario anárquico donde se te está evaluando, donde se te está, digamos, manipulando tus manifestaciones, donde se busca, en último término, la confrontación por la confrontación misma, ¿no? Y yo creo que eso es lo que ha generado un cambio cualitativo, por una razón que yo creo que es muy importante y que hemos analizado aquí también en alguna otra sesión, ¿no? Y es que, digamos, los medios tradicionales, tú, José Luis, lo acabas de decir ahora implícitamente, están empezando a contagiarse de la lógica que impera en el mundo de las redes sociales. O sea, entonces, digamos, la selectividad que hacen de las noticias es tal que de lo que se trata es de representar aquellas noticias que venden bien en las redes, por ejemplo, ¿no? Es decir, mensajes muy cortos donde lo que se busca realmente es la confrontación. ¿Qué selección hacen los telediarios de lo que ocurre en el Parlamento? Indudablemente, lo que sacan es los momentos de confrontación. ¿Por qué? Porque es lo que capta la atención. Entonces vimos una economía de la atención que, digamos, que engloba todo el espacio público, que afecta a la política, pero afecta también a otro tipo de digamos, de actividades sociales, y que en último término lo que genera es una competencia atroz entre los medios para captar la atención. Y claro, ahí la gente no queda atrapada por la razón, sino queda atrapada por las emociones, queda atrapada digamos, la confrontación pura y dura, ¿no? Lo que llama la atención pues, son los casos de escándalos, ¿no? Corrupción, etcétera. No llama la atención para nada lo que tú has dicho, un debate sobre el lobo, donde se ve que gobierno y oposición funcionan, o debates incluso una trascendencia infinitamente superior, incluso de temas impositivos, ¿no? De política fiscal o temas por el estilo. A donde yo quiero llegar es a que, bueno, del mismo modo en que, a medida que fueron evolucionando los medios de comunicación y los políticos tuvieron que alfabetizarse en cada uno de ellos, sobre todo cuando apareció la radio, había que utilizar otro lenguaje, había que dar un énfasis distinto, ¿no?, al que se daba en un discurso ante el Parlamento que recogía la prensa. Luego la televisión es un poco lo mismo. Lo describió muy bien Tony Blair, porque fue el momento, diríamos, en el que comenzó oficialmente el spin, o sea, es decir, el intento por enmarcar los mensajes de una manera muy sutil para atraerte, ¿no?, atraerte, digamos, al observador político, es decir, al ciudadano, ¿no?, atraértelo a tu terreno, ¿no? Es decir, tratar de marcar la realidad de tal manera que ya no quepa, ¿no?, la posibilidad de definirla de manera alternativa, ¿no? Entonces, claro, ahora a lo que nos enfrentamos es a que el político tiene que adaptarse también a esta nueva realidad de las redes sociales, porque las redes sociales están colonizando a los medios de comunicación. Uno de los temas que aquí sacamos es que cada vez más los medios de comunicación informan de aquello que ocurre en las redes. Con lo cual diríamos que no miran la realidad, miran cómo las redes sociales están contemplando la realidad. O sea, es una observación de observaciones, ¿no? Entonces, claro, se ha perdido de vista, y esto se quejaba aquí el otro día Elvira Lindo, se ha perdido de vista la información y vamos directamente a la opinión. ¿Y por qué? Pues porque es mucho más barato. Hay un tema que aquí no hemos discutido, pero que es la crisis económica digamos, del periodismo como actividad. Con lo cual, pues claro, se ven obligados a incentivar el clic sencillamente porque su supervivencia depende de tener una audiencia lo suficientemente atractiva para que después la publicidad les lleve recursos para poder sobrevivir. Entonces ahora nos encontramos con que hay cantidad de digitales que son opinión, fundamentalmente, ¿no? 4 cosas de agencias, ¿no?, y el resto opinión. Y es muy barato. No tienes que mandar corresponsales a ningún sitio, no tienes que tener ahí reporteros en la calle. Claro, pero por otra parte es empobrecedor. Vosotros habéis notado y aquí también, como además vosotros vais solos, pues aprovecho ya para haceros alguna pregunta más. ¿No habéis notado que
que cuando no sé, se discute hoy, en comparación con hace 15 años, ¿no? O 20 años, cuando se discute hoy cómo tienes que responder a algo que salta de repente, ¿no? A los medios, se busca una respuesta que tenga pegada. O sea, es decir, confrontar aquello que se te presenta como un escándalo con una respuesta que esté a la misma altura en lo que se refiere a su posible impacto. Claro, y eso a toda velocidad. Es decir, que tienes que responder al instante, porque si no, el adversario consigue su objetivo de haberte dejado fuera, precisamente al sacar esa información que te puede hacer daño, ¿no? Con lo cual hay que estar reaccionando permanentemente y es muy difícil poder programar nada, al menos desde la perspectiva de la comunicación. Tienes que estar dispuesto a cambiar el discurso continuamente. Yo no sé si os ha afectado a vosotros personalmente, pero me temo que sí, ¿no? Es decir, que en un momento determinado tú a Rajoy tenías que decirle, bueno, a partir de aquí tenemos que reorganizar todo, ¿no? Tú también en la esfera, digamos, como ministra, sobre todo, ¿no? Pues tener que reaccionar ante determinadas noticias que de repente saltan, ¿no? Y estallan, ¿no? Porque las noticias muchas veces provocan, por lo menos mi experiencia del CIS era que de repente hay un medio dice, ¿no? Un digital dice que el CIS tiene una encuesta en el cajón que da al presidente del gobierno 10 puntos menos de los que realmente se hace público y tienes que contestar al instante. O sea, te piden que contestes al instante, ¿no? Y yo creo que eso no es bueno para a lo que tú, Meritxell, has insistido mucho, ¿no? Que es el razonamiento, ¿no? La razón lleva tiempo. O sea, entonces, claro, digamos, la radio y la televisión y Internet es rápida, pero la deliberación es lenta, ¿eh? Y claro, ese contraste, en cierto modo, yo creo que nos lleva a una situación que apenas nos deja capacidad para reaccionar, ¿no? Pero bueno, he puesto aquí el margen para que ya enganchéis como queráis. Ahora empiezas. Para él, pero decías, la razón lleva tiempo, y efectivamente, y después no todo vale... Tiempo que no tiene el político, ojo, ¿eh? La mayoría de las veces. Sí, y luego no todo vale lo mismo. Porque también estamos en un momento en el que el artículo de Fernando Vallespín en un periódico, ¿no? Que es fruto de sus reflexiones después de lecturas de 5.000 libros, vale lo mismo que un tuit que hace cualquiera de nosotros, yo misma, por no poner a nadie más. Y vale lo mismo, no vale lo mismo. No vale lo mismo, no tiene el mismo valor. Pero la gente eso no lo sabe. Bueno, pues, pero entonces hay que decirlo mucho y muchas veces y cada día para que se tome conciencia. Tenemos que tomar conciencia colectiva de que no vale lo mismo, porque una cosa ha requerido un esfuerzo, hay un estudio detrás, un profesional, una persona acreditada, con autoridad y en el otro caso no. Por tanto, y eso lleva tiempo también. Eso lleva tiempo. Por eso yo creo que el periodismo tiene que reclamar para sí lo que realmente es. Y es que son unos profesionales que tienen un papel muy relevante en la sociedad. Y por eso yo creo que ellos tienen que sentir también ese peso de la responsabilidad. Pero, perdón, porque simplemente quería hacer el apunte. Pues fíjate, yo creo que los medios están haciendo lo que consideran que tienen que hacer. Es decir, yo no pienso aprovechar un escenario como este para decir pobres medios de comunicación, ni pobres periodistas. Están haciendo lo que consideran. Tú antes decías, Fernando, hay que contestar rápido porque si no contestas rápido el adversario político consigue meter el asunto. No, a veces ni siquiera es eso. A veces es que tienes que contestar rápido porque la nebulosa de periodistas cuando salías por el Congreso de los Diputados no admitía que no supieras absolutamente de todo a los 2 segundos de que hubiera ocurrido cualquier cosa.
Yo siempre he echado de menos, lo dije mucho, yo fui una temporada secretario de Comunicación del Partido Popular, en los años del 4 al 8, y yo le pedía a los diputados a los que ayudaba a preparar programas de televisión y cosas, les decía, el no lo sé es válido. ¿Cuánto hace que no escucháis a un político decir no lo sé? No lo sé. Es que a veces no lo sabes. Es que entras por el Congreso y te preguntan ¿qué opina usted de las declaraciones del señor fulanito? Y tienes obligación de contestar a eso. Bueno, eso nos pasaba también en las tertulias. Las tertulias, sí. Bueno, lo de las tertulias lo de las tertulias, por ejemplo, que yo, en fin, yo he participado de eso, intentaba, cuando no sabía decirlo, o estudiármelo, porque, pequeño paréntesis, truco, te dicen más o menos los temas, por encima. Bueno, pero siempre saltan. Siempre sale alguno nuevo, ¿no? Pero entonces yo me estudiaba, pues la noche antes me estudiaba los temas, ¿no? Me acuerdo una vez Montoro, que es un señor que es un poco más gracioso de lo que parece, dice, he escuchado a uno opinar del fútbol, de la subida de impuestos y del bosón de Higgs. Dice, me ha dejado tranquilo. Dice, si sabe de las tres cosas, oye, eso no podemos... Es decir, en la línea de lo de los libros, es decir, el artículo de Fernando Vallespín, pues hombre, pues no puede ser lo mismo que el artículo de alguien que dice, yo ayer pasaba por allí y me pareció esto, ¿no? Entonces yo creo que estamos muy influenciados, o sea, los políticos estamos permanentemente influenciados. Pero fíjate, voy a ir un poco más allá en una cosa que a mí siempre me ha preocupado. Y has empezado prácticamente con eso en general, ¿no? La gente odia a los políticos. Creo que tampoco es odia, es no los ama o no nos ama, ¿no? Yo ya no me dedico ni quiero volver a dedicarme, con lo cual lo dejo clarísimo. Hombre, pero, era por lo que me preguntó ese periodista, no es porque... Claro, ¿no? Sí, pero sí, no, que es verdad. Pero ¿no os parece que a veces hay un punto de superioridad moral del canal entre los ciudadanos y el político sobre los políticos? Yo últimamente me fijo mucho en eso. Escucho, quizá a lo mejor porque como lo he dejado, lo hago de una manera distinta. Intento escuchar varios programas, por ejemplo, en la radio por la mañana, y escucho hablar de los políticos, pero no de los políticos del último diputado que ha llegado al Congreso, del PP o del PSOE o de Sumar, no. Del presidente del gobierno, de un ministro, del líder de la oposición, del presidente de una comunidad autónoma, con un desdén, perdonándole, pero me da igual los medios, de verdad, ¿eh? Es que puedes escuchar a uno y no hace falta ni siquiera que sean los ideológicamente contrarios al medio. Todos sabemos que hay medios de izquierdas y medios de derechas. No les gusta que les digas así, pero son así. ¿Qué le vamos a hacer? Entonces tú escuchas a un medio de derechas hablar de Feijóo con desdén y escuchas a un medio de izquierdas hablar de un ministro del gobierno actual con el mismo desdén. Claro, ¿cómo va a salir después ese señor a la calle o esa señora a la calle a pedir autoridad? Pero si cualquier cosa... Yo estoy convencido de que muchas veces hacemos cosas muy mal hechas o hemos hecho cosas muy mal hechas, sin duda, pero no todo, ¿no? O sea, no todo lo que hemos hecho lo hemos hecho mal. Me refiero en general como colectivo dedicado, ¿no? De la misma manera que la oposición y el gobierno deberían ser capaces de entender eso mismo. Pero claro, si no lo entienden los medios, ¿cómo lo va a entender el de enfrente? Es decir, un partido político debería ser capaz, en la oposición o en la alternativa, de decir, señor Sánchez, esto está bien. Y el señor Sánchez debería decir de vez en cuando, señor Feijóo, esto que ha dicho usted, oiga, pues qué bien. Porque es que si no, es imposible, o sea, es imposible equivocarse siempre y de la misma manera que es imposible acertar siempre. Pero claro, hay una superioridad moral, por decirlo de alguna manera, en la forma de tratar a la persona que se dedica a la política que complica mucho toda esa situación. Por eso yo creo que los medios están haciendo lo que consideran que tienen que hacer. No sé si la decisión es del periodista, del jefe de redacción del periodista, del director del periódico del periodista, del propietario del medio de comunicación del periodista o del fondo de inversión que es propietario del medio de comunicación del periodista. No sé de quién es, pero los medios de comunicación están haciendo lo que consideran que tienen que hacer en este momento. No me parece que no sean, entre comillas, responsables. ¿Saldrá bien o no saldrá bien? No lo sé y acabo con una cosa, porque es que además estamos en un momento de cambio absoluto de la sociedad, pero un cambio pero
que incluso yo, que ya tengo unos años, me doy cuenta que yo estoy cambiando. O sea, yo ya no veo un telediario, nunca lo veo. Yo no veo la tele, yo veo una película, un documental, una serie, un partido de fútbol, muchos partidos de fútbol. Pero no veo ya, no me pongo como antes cuando yo era más joven, no hace tanto, que veías lo que te ponían. Ahora ya no vemos lo que te ponen. Bueno, lo mismo en la radio. ¿Quién lee un periódico desde la primera página Nadie. hasta la última, como hacíamos antes? Nadie lee un periódico. Es que no. Entonces, claro, eso, imaginaros a la gente que es mucho más joven que nosotros. Mi hija, que tiene 24 años, seguramente le parecerá hasta de broma la forma en que yo me relaciono con la información. Claro, eso los medios de comunicación no sé si son capaces de saber hacia dónde tienen que dirigirse, pero es que me parece de enorme dificultad, ¿no? Y los políticos, la política, ¿cómo se va a meter en ese mundo? Yo empiezo a tener la sensación de que no vamos a tardar en ver películas, series y documentales en plataformas de pago, los documentales sobre la personalidad abrumadora, radiante y magnífica o horrible de los diferentes candidatos de los partidos políticos, series haciendo un biopic sobre cómo es la infancia de un señor que llega a ser presidente del gobierno. Vamos a empezar a ver la entrada de las ideas o la entrada de los acontecimientos políticos a través de medios súper distintos a los acostumbrados. Tengo la sensación. Oye, y eso que no estuvisteis aquí el pasado lunes, que había dos expertos en inteligencia artificial que nos dijeron algo alucinante. Claro. Está empezando a ocurrir en la India, en la campaña electoral de la India, y es que ahora los partidos tienen la posibilidad de dirigirse personalmente, a través, por supuesto, de un avatar de inteligencia artificial, a los diferentes electores, es decir, Meritxell Batet, digamos por caso, llega a cualquier persona de las que está aquí, o de España en general. De repente coges el móvil y dice: hola, Pepe, soy Meritxell Batet. Tiene un avatar perfecto. Es ella, que le está hablando a Pepe. Pepe ve cómo le habla. Y le está contando, diríamos, un discurso que además el propio algoritmo ya lo tiene medido porque sabe quién es Pepe, sabe si tiene familia numerosa o no. Es decir, con lo cual, claro, pero decían algo que a mí es lo que me parece más fascinante, que de eso, ese tipo de campañas, la prensa no se puede enterar. Vamos, la prensa, los medios no se pueden enterar, porque es comunicación entre digamos, entre quien emite el mensaje y la persona concreta. Es decir, no hay espacio público en esa forma de presentar la política, que es una cosa verdaderamente revolucionaria, ¿no? Pero bueno, a mí hay un tema que siempre me ha preocupado mucho, bueno, dos temas. Si es a través de un avatar, igual también vuelvo a la política. ¿Qué, perdón? Si el avatar lo hace todo. Bueno, sí, te lo hace todo. Es una manera de captar. ¿Sabes lo que pasa si hubiera captar. Eso? Podemos elegir a los mejores y, oye, hacen sus avatares. Oye, no tenemos mucho tiempo porque queremos introducir también al público. Vale, pero yo quería... Vale, venga. No, porque en teoría había empezado él y a mí me tocaba. Te tocaba, perdóname. No, solo un elemento, porque es verdad que hemos dedicado mucho ahora a los medios de comunicación y yo quería a lo mejor terminar hablando sobre tres cuestiones que me parece que son muy importantes y que creo que ha habido una transformación a peor precisamente por cómo ejercemos la política los políticos y que creo que aquí hay un margen de mejora. La primera es el uso, y seré muy breve para no... Querría desarrollarlo más, pero vamos mal de tiempo. Pero la primera es el uso de la desinformación como un elemento de batalla política. Yo creo que eso se ha incrementado en los últimos tiempos. Es decir, hay cada vez más políticos que usan desinformación, o sea, que usan noticias o información sabiendo que eso es mentira, y creo que eso es algo muy negativo. Porque una cosa es que tú seas impreciso con un dato, que seas exagerado con una reflexión, que
No sé si me explico. Sí, perfecto. O sea, que hay niveles y hay grados. No, estoy hablando del uso absolutamente con impunidad y a sabiendas de que lo que estás diciendo es mentira. Y lo dices. Bueno, me parece que es inadmisible. Y que eso hace mucho daño a la institucionalidad democrática. Muchísimo daño. La segunda cuestión que creo que también se produce con demasía y que también hace muchísimo daño, y es tener como objetivo la destrucción del adversario. No hay combate de ideas, no hay combate de proyecto político, no hay presentación de una alternativa a lo que se está haciendo, sino que el objetivo primero y último es destruir al que tienes enfrente, destruirlo personalmente, personalmente. Y yo creo que eso también, lo que vivimos hoy es distinto a lo que se vivía antes. No digo que no haya ejemplos de hace 30 años que también se corresponden con eso que estoy diciendo, pero ahora se practica de manera generalizada. Y eso me parece que también deberíamos desterrarlo de la vida pública, porque es terrible, terrible. Y, en tercer lugar, una cosa de la que se habla menos y que yo creo que también es muy importante. Por supuesto, hay que respetar las leyes. Por supuesto, hay que respetar la Constitución y ser normativamente impecable. Pero en democracia también hay códigos que van más allá de la literalidad de una ley o de una regla. Hay unas reglas no escritas y unos códigos no escritos que son fundamentales para el buen funcionamiento de la política y, por tanto, de las instituciones y, por tanto, de la democracia. ¿A qué me refiero? Me refiero a que hay cosas que no están prohibidas ni que son o que no son ilegales, pero que se han respetado. Por ejemplo, cambiar una ley electoral 2 semanas antes de unas elecciones, sin consenso. Pues mire, se puede, yo tengo una mayoría, pues lo cambio y ya está, ¿no? Da igual, puedo poner infinidad de ejemplos que ahora no vienen al caso porque tampoco me quiero liar en temas de actualidad o de actualidad pasada reciente. Y eso exige autocontención. A mí muchas veces me decían, ¿no crees que habría que cambiar el reglamento del Congreso para evitar que se produzcan determinadas discusiones o determinados debates? Ojalá fuera tan sencillo como modificar el reglamento. Siempre habrá un espacio donde, más allá de lo que dice la norma, es imprescindible que aquel que está ejerciendo la representación y que está ejerciendo el poder, ese cargo, tenga autocontención. Es básico. Y que tenga interiorizado valores mínimos de convivencia, como es el respeto, la buena educación, el evitar los insultos, el evitar las ofensas. Porque yo sí creo que la libertad de expresión, no solo porque es un derecho fundamental de la Constitución, sino porque creo que efectivamente tiene que ser muy amplia y tiene que ser entendida de manera muy generosa. Pero esa libertad de expresión entendida de manera amplia y generosa solo va a funcionar si en correlación, en correspondencia, hay también un ejercicio de autocontención por parte de aquellos que toman la palabra en una tribuna pública. Y creo que esos 3 elementos, ¿no? La desinformación, la destrucción del adversario y estas reglas no escritas, este respeto por estas reglas no escritas son 3 columnas en las que deberíamos profundizar para mejorar un poco la calidad institucional de nuestra democracia. Muy bien, yo estoy muy de acuerdo con los 3 puntos que suscitas.
La verdad es que no vamos muy bien de tiempo, pero vamos a ver dos cosas que quería haber sacado y haber profundizado un poco más, pero no nos da tiempo a profundizar. Vamos a ver, la primera tiene que ver con la acusación que se hace a los políticos de tener un lenguaje, como diría un francés, de bois, de madera, ¿no? Es decir, estereotipado, donde uno ya puede prever cómo van a contestar, digamos, por el uso que hacen de palabras, de determinadas expresiones, y que además se ponen de moda de vez en cuando pues, determinados latiguillos, ¿no? Eso va cambiando por el tiempo, pero se va homogenizando. Eso por un lado. Y luego, por otro lado, claro, ese contraste sorprendente que hay entre un mundo político cada vez más complejo, es decir, que es dificilísimo realmente entender qué es lo que pasa en determinados ámbitos, y digamos, una explicación de la política o una expresión, ¿no?, de lo político cada vez más simplona, que tiene mucho que ver con lo que hemos visto antes de acceder a las redes, de poder tener que dar mensajes con pegada, ¿no? Y claro, sobre todo esto último a lo que me estoy refiriendo es tremendo, ¿no? Porque es imposible incorporar dentro del espacio público una discusión sobre temas que, digamos, que superen un cierto grado de complejidad, ¿no? O sea, todo queda al final, como tú bien has dicho, en liquidar al adversario. El lenguaje al final se acaba especializando en eso, ¿eh? En vez de tratar de ser mucho más didáctico y tratar de incorporar un elemento pedagógico, ¿no? Bueno, pues tenemos este problema y bueno, aquí puede haber muchas soluciones, estas son las posibles, nosotros creemos que esta, por la que hemos apostado, por la que nuestro grupo ha apostado, es la mejor por esto y por esto, ¿no? Eso se desvanece detrás de la artillería, ¿no?, que se van tirando entre un bloque y otro, incluso dentro de los bloques, ¿no? ¿Creéis que esto es así, esa especie de diagnóstico que he hecho? O lo primero es una acusación, ¿eh? O sea, yo distinguiría entre políticos y políticos. Bueno, tú que has estado en el Congreso sabes que antes el reglamento prohibía que los diputados leyeran discursos. O sea, los diputados tenían que tener ahí, digamos, que tenían que ser retóricos, ¿eh?, además de políticos, ¿no? Ahora ya pues parece ahí, se agarran al papel, ¿no? Entonces pues sueltan un discurso, pues bueno, que han revisado y que le han hecho unos expertos. Entonces, claro, la imagen que trasladan al ciudadano es que digamos, es que está estereotipado, ¿no? Por ejemplo, Rajoy era muy bueno cuando funcionaba sin papeles, ¿no? Uno se da cuenta de que algunos políticos son muy buenos cuando no leen, ¿no? Entonces, bueno, pues quizá se eche en falta ese tipo de político, ¿no?, más suelto, con mayor capacidad retórica también, inevitablemente, ¿no? Y quizá hay un exceso de otros políticos de estos que yo estoy llamando estereotipados, ¿no?, estos del lenguaje de madera, ¿no?, que diría un francés, no sé cómo lo veis. Bueno, son dos cosas distintas y no tenemos mucho tiempo, o sea que sea una impresión breve. Sí, rápido. Sí. Mira, lo primero, yo creo que el 90% de los diputados y diputadas, senadores y senadoras no tienen ningún experto que les haga sus discursos, por mucho que los lean, ¿eh? A mí, yo creo que no me ha escrito un discurso nunca nadie. Y he sido muchos años diputado y he sido secretario de Estado, pero los hacía yo. Lo que pasa es que pensar, por ejemplo, en Aitor Esteban. Aitor Esteban a lo mejor interviene 8 veces en un pleno o en una semana hablando de 8 cosas absolutamente distintas. Si le quitamos el papel lo matamos. Y no creo que sea bueno matar a Aitor Esteban, desde el punto de vista político, ¿no? Es decir, entendamos la situación de la política. Sí que es verdad que también, y puede parecer justificativo, pero si tú exiges al diputado saber de todos los temas, nada más entrar en el hemiciclo, parece razonable que haya alguien que prepare un argumentario por la mañana para decirle más o menos por dónde van los tiros. Después tu capacidad para hacerlo mejor o peor será la que tú tengas. Y después hay un tercer punto que a mí, eso creo que ya ha desaparecido, pero durante muchos años a mí me parecía que existía, que después hay una especie como de intento de mimetizar al líder. Es decir, a veces no es solo culpa del sistema, sino es como... Yo recuerdo ver a aznaritos en el Congreso de los Diputados, rubalcabitos, zapateritos. Sí, digo, de repente veías un diputado socialista que le habías visto otras veces y decías, está distinto, y hacía algún gesto como Rubalcaba o como... Lo digo por
por citar gente como muy reconocible, ¿no? Zapatero era muy reconocible y yo veía alguno, ¿sabes?, que era muy Zapatero. Había una especie de mimetización. No sé si ahora pasa, no lo noto tanto, no sé si Pedro Sánchez y Feijóo no tienen esa capacidad de trasladar la parte... Esa parte me preocupa, pero no me preocupa, es decir, me preocupa, me refiero a la parte de argumentario de que no está mal que se diga algo. Porque no olvidemos una cosa, y eso no lo hemos sacado durante el... a un partido político o a un dirigente o a un actor político que no sepa de algo se le critica. Salvo que diga no lo sé, ya lo miraré y después te lo digo, que eso creo que sigue funcionando en esta vida para todo, ¿no? Pero hay una cosa que es mucho peor y es la discrepancia interna. Eso es matador. Bueno, claro. Eso es matador. Entonces, los aparatos de los partidos, como os he dicho antes, yo pertenecí durante muchos años a uno de ellos, nuestra gran locura por las mañanas pronto era evitar la discrepancia. ¿Y cómo se evita la discrepancia? Mandando el argumentario. Claro, si tú le mandas a una persona a primera hora de la mañana y dice, oye, el gobierno ha propuesto bajar las pensiones un punto el año que viene para poder asegurarlas durante los próximos 50 años, y no le has mandado el argumentario, igual dice que le parece bien el diputado de la oposición. Claro. ¿Por qué? ¿No nos gusta el libre pensamiento? Bueno, pero si está de acuerdo, ¿por qué no puede decir que...? No, claro, porque no, Claro. no, por supuesto, porque sí que puede decirlo. El problema está en que no hay nada que se penalice más dentro de la política por parte de los medios de comunicación que la discrepancia. Y eso ha provocado que se acabe con la corriente interna dentro de los partidos políticos. Y si a eso le sumamos un tema que a mí me encanta decir, soy pro, lo he dicho antes, bipartidista, y soy contrario a las primarias de los partidos, creo más en los parlamentos dentro de los partidos que en las elecciones de un solo líder. ¿Qué ocurre? Que como no queremos discrepancias y encima el que gana las primarias se carga a todo el que no ha ganado, el que ha perdido las primarias, pues ¿qué nos queda? Partidos pequeños, muy pequeñitos, aunque haya mucha gente, son pequeños en cuanto a la concepción de las cosas, y eso lo que provoca automáticamente es un efecto defensivo. Porque tú lo que tienes que hacer cuando estás en ese tipo de partidos políticos, en ese tipo de organizaciones, ese tipo de instituciones, es más que nada defenderte. Y eso provoca que vayas a atacar al contrario, que quieras destruir al adversario, destruirle, no ganarle, no convencerle, bueno, vencerle, no, destruirle. Y ese es uno de los, desde mi punto de vista, uno de los problemas actuales. Perisiel, muy rápido y pasamos a las preguntas. Nada, mucho más rápido. Hablabas del mal de los argumentarios y del mal del lenguaje de madera, ¿no? Y yo te diría, ojalá escucháramos siempre argumentarios y ojalá escucháramos discursos de madera. Porque yo creo, no, lo digo un poco de manera provocadora, pero creo que incluso eso está desapareciendo, porque al final un argumentario está pensado, claro. Está pensado, está trabajado, muchas veces de manera colectiva, es decir, que ha habido varias personas, incluso gente experta en esa materia, que ha ayudado a elaborar esa argumentación. Luego, efectivamente, pues habrá gente que lo transmita con mayor gracia, con menor gracia, que suene más auténtico y más real, y otras veces pues que suene a vacío absoluto y que el que está hablando ni siquiera le está entendiendo lo que está diciendo, y eso al final se nota, ¿no? Esto es como en el teatro, que ponen los armarios llenos de ropa cuando están en el escenario, porque la prestancia en el escenario es otra, ¿no? Pues esto es un poco lo mismo. O sea, si tú entiendes lo que estás diciendo y lo tienes interiorizado, pues normalmente suena mejor. Pero yo, sinceramente, no creo que en estos momentos sea el principal problema, el exceso de argumentario. Yo creo que aquí hemos dado otra vuelta de tuerca, ¿no? Estamos en otro problema comunicativo mayor, que es la ausencia precisamente de contenido. Lo decía José Luis al principio, yo también lo he dicho, tú también has hecho referencia a ello. Ese es un problema, la ausencia de contenido, porque eso también contamina y socava la cultura deliberativa
de la política y de la sociedad, porque vamos de la mano, ¿no? Y el cambio en una afecta e incide en la otra. Muy bien, pues muchísimas gracias. La verdad ha sido un gustazo. Vamos a recoger 3 preguntas, si os parece, y luego así podemos contestarlas. Sí, aquí, un señor. Aquí. Tenemos, Javi, tenemos por ahí también de la red, ¿no? Sí. Vamos a ver, tengo una sensación de que en este debate os ha faltado una cosa que me parece importante y que tiene que ver con la conversación pública. La sensación es que parece que ha habido una discusión respecto a la lógica y el funcionamiento. No sentí. Ah, bien. Sí. Una discusión respecto al funcionamiento de la política y de los políticos. Pero yo esperaba, o por lo menos venía con la idea, de que se planteara algo en relación a la dificultad de comunicación entre los políticos y la calle. Perdón. Es que había muchos matices y se me escapan. Hay un problema que tiene que ver con la percepción de los políticos. Son todos iguales. Esa expresión que está generalizada tiene que ver con la imagen que se tiene de los políticos. Por un lado, los medios de comunicación se están centrando en mensajes a través de redes. Las redes sociales, lo que circula es el mensaje corto, no el mensaje largo. Cuando digo el mensaje largo, es que el mensaje largo puede tener conversación y argumentación. Entonces, la información que circula es una información que no permite el pensamiento, que el tiempo político es un tiempo vertiginoso. Y luego, otra cuestión que desde la calle se ve, y es que a veces los políticos parecen como niños enfadados, en el sentido de que nada de lo que ha hecho el otro es útil. Entonces hay una posición absolutamente encapsulada de los partidos políticos que hace que el Parlamento no tenga nada que ver con el agora, porque no tiene que ver con la calle, no tiene que ver con los problemas, tiene que ver con los problemas de los ciudadanos, pero no sé si me estoy explicando. Es decir, hay algo del orden de que las estructuras rígidas de los partidos imponen sus intereses y es muy difícil salir de ahí. Me estoy yendo y seguramente voy a cortar porque no estoy siendo capaz de ello. Sí, porque no tenemos tampoco mucho tiempo. Bien, para... Bueno, muchas gracias. Javier. Bueno, muchas gracias por el debate. Yo creo que ha sido muy interesante conocer su experiencia personal y sus reflexiones. Quería preguntar una cosa, y tiene que ver con lo que ha comentado José Luis sobre la desaparición de las corrientes internas dentro de los partidos, ¿no? Y, digamos, la falta de pluralismo interno de los partidos. Me ha llamado la atención ese comentario porque es cierto que si pienso en los principales partidos, de todos ellos se está criticando recientemente que no existe pluralismo interno y que hay una falta de democracia interna, ¿no?, en los principales partidos. Y mi pregunta es si podrían ustedes desarrollar qué factores creen que han contribuido a esa jibarización de los partidos y a esa, digamos, falta de pluralismo interno. Ya vamos a coger la tercera allá arriba. Gracias. Antes de nada, enhorabuena por las intervenciones, muchas gracias, soy estupenda y de plena actualidad ambas, bueno, las tres, porque al final también has aportado ideas muy interesantes y precisamente hablando de esa plena actualidad, me ha parecido que todo lo que vais nombrando se ha ido dando en algo que ha pasado durante esta charla. Me ha saltado una notificación al móvil del País que me llevaba a Twitter, donde hace una hora el presidente Sánchez ha publicado una carta respecto a las acusaciones con su mujer, en las que habla de máquina de fango
y hablando de la actividad política, tal y como empezamos esta conversación, se pregunta, con estas palabras exactamente, ¿merece la pena todo esto? Sinceramente, no lo sé. Y habla de abandonar la presidencia del gobierno. De cara a lo visto, si miran el país, lo que pone, en la carta lo dice claramente, de abandonar la presidencia del gobierno, no lo afirma. Sí, necesito parar y reflexionar. Suspende su agenda hasta el 29, hasta el día 29, y habla de replantearse si abandonar la presidencia del gobierno. Todo lo que hemos hablado no puede estar de más plena actualidad. Si les merece algún comentario, esto que de ahora mismo, durante esta charla. Muchas gracias. Que quede claro que no hemos sido nosotros los tres culpables de que haya esta reflexión. Antes, pues, como previo, perdonar, ¿no? Sobre todo yo, lo digo porque, en fin, que eso... Bueno, no sé, empezar por donde queráis. Si queréis, empezamos por lo más sencillo, que es lo de la anulación de la disidencia interna. Sí, me permito una cosa, porque yo, democracia no, o sea, democracia interna no digo que no haya. Yo he dicho que no hay pluralidad desde mi punto de vista, al menos en los grandes partidos, desde que se instauró un sistema que ya se ocupó el grupo musical ABBA hace muchos años de decir es the winner takes it all. Entonces, en el momento en que el ganador se lo lleva todo en un congreso de un partido, como pasa, por ejemplo, en las circunscripciones de Estados Unidos, donde el que gana por un solo voto se lleva todos los responsables electorales que parece un poco injusto, ¿no? No es muy proporcionado. Entonces, me da a mí la sensación de que los dos principales partidos, quien ganó, que fue en un caso Pedro Sánchez primero, después Pablo Casado en el PP, después Feijóo, un poco distinto porque fue para intentar resolver una crisis dentro del Partido Popular, eso ha provocado que no exista una pluralidad dentro como antes existía. Yo he conocido un PP mucho más plural que el que hubo después de las primeras elecciones internas a nivel nacional con primarias. No sé lo que pasa ahora, Y me parece lo mismo en el PSOE. Yo veía un Partido Socialista más plural hace unos años que ahora. Mi opinión, mi sensación. Y lo que sí que me preocupa es que eso provoque que la gente se desvincule de determinadas ideas políticas o determinados planteamientos políticos y podamos acabar en esa banalización permanente de la información. Y respondiendo, engancho con la pregunta de la comunicación del ciudadano con la calle, del político con la calle. También a veces nos sobrevaloramos los ciudadanos, ahora que ya no estoy en la política, porque tampoco sé si estamos tan interesados en ir a escuchar a un político fuera de los foros habituales de la política, como podría ser una televisión, una radio, un medio de comunicación. Recuerdo que hace unos años, cuando yo era diputado del PP, nos obligaron a todos los diputados a una cosa, estaba bien obligado, que era abrir unas oficinas parlamentarias con unos horarios para que vinieran los ciudadanos. Debía ser alguien que había estudiado el sistema anglosajón y dijo, oye... Y no iba nadie. Yo me tiraba ahí ratos, Yo también tenía. ratos ahí con otro, nos hacíamos muy amigos con el otro diputado. Nos mandaban un día a Igualada, yo era diputado por Barcelona, otro día nos mandaban a Manresa, estábamos allí 3 o 4 horas, aparecía un ciudadano. A veces también no estoy seguro que la política interese tanto a la gente como creemos que interesa. Daría para otro debate, perdón, no me quiero... Muy bien. Meritxell, venga. Bueno, vale. No, venga, hazla ya porque tenemos que acabar. Sí. Entonces ya... Haz la pregunta, ¿no? Haz la pregunta, No, pero es la chica que tienes detrás. Tú, Pepe, querías hablar, ¿no? No, bueno, pero te escuchan y ya acaban, ya cerramos con todo. Yo creo que es más fácil. No, yo solo... un segundo, es que yo solo hablo, no sé si en nombre del público, pero sí en nombre de la institución Libre Enseñanza y del patronato, porque quiero decir que me parece que
desde que esta casa no abrió sus puertas aquí, sino en la calle, en el centro de Madrid, pero desde luego, desde que se funda la institución, en la institución siempre hay una preocupación por fortalecer un espacio público en el que sea capaz la sociedad de formar ciudadanos capaces de gobernarse a sí mismos, capaces de elegir a quienes les gobiernen, capaces de entenderse. El artículo 16 de los estatutos de la institución deja muy clara la independencia de la institución de cualquier partido político, confesión religiosa, etcétera, defendiendo solo el principio de la libertad de opinión y de cátedra, pero realmente todo lo que la institución significó y las instituciones inspiradas por ella siempre ha sido en esta línea de entendimiento, de tolerancia. Y yo quiero agradecer mucho las intervenciones de los dos ponentes de hoy, porque realmente yo quiero decir que nos sentimos muy identificados con el espíritu que han transmitido y dentro de la situación en la que estamos, creo que ha habido muchas cosas que son inspiradoras y que realmente animan y son potencialmente motivo de esperanza y de proyección de futuro, aunque en este momento el presidente del Gobierno está en crisis, pero nosotros realmente creo que esto establece un margen, un espacio. El sentido de este seminario va en esa línea y yo de verdad quería agradeceros y deciros que realmente nos sentimos que podéis consideraros que estáis en vuestra casa. Muy bien. Pues muchas gracias. No, que va. Yo decía, cuando estaba en la presidencia, decía, yo no voy a ejercer el cargo de manera partidista, porque creo que me toca ejercer la política institucional y no partidista, pero no voy a ser neutral en defensa de las instituciones, ¿no? Entonces, yo creo que la institución libre de enseñanza es, como decías, apartidista, ¿no? No se identifica con ninguna ideología, pero eso no quiere decir que vaya a ser neutral a la hora de defender algo que nos ha costado mucho construir, ¿no? Que es una democracia con un entramado institucional democrático y, por tanto, creo que eso, actos como este, pues contribuyen a enriquecerlo y apuntalarlo, y creo que es imprescindible en cualquier sociedad democrática. Así es que yo también aprovecho, y esto debería ser el final, pero no lo va a ser, pues agradeceros el trabajo que durante años estáis desarrollando y la organización de seminarios como este. Yo, por referirme telegráficamente también a algunos de los comentarios, es verdad que cuando sigues el debate parlamentario tienes muchas veces la sensación de que estamos hablando o de que se está hablando. Yo todavía me gusta hablar en primera persona por no parecer que me desentiendo, ¿no? Claro, No, es que no, los políticos, no, yo también, ya sé que no estoy, pero asumo como propio toda la crítica, porque ha sido parte de mi vida y por tanto yo me sigo sintiendo un poco política. Muchas veces se producen debates que están alejados de la realidad, ¿no? Y eso es algo que desde la atalaya de la presidencia pues tienes más tiempo para pensar, porque estás allí escuchando, ¿no? Porque yo intentaba escuchar y seguir los debates porque sabía que a la mínima podía saltar cualquier cosa y era un problema si no estaba escuchando en ese momento y estaba pensando en mis cosas o leyendo un artículo o lo que fuese. Y muchas veces me iba con esa sensación de que no se estaba hablando de lo que realmente tenía algún interés o de lo que realmente la gente podía estar hablando en sus casas. Y de hecho recibía muchos mensajes diciendo: he apagado el televisor porque era insoportable tanto insulto, tanto grito, no habéis hablado de nada que me interesara. Es decir, gente muy enfadada por cómo se desarrollaban las sesiones, ¿no? Entonces, bueno, eso es muy difícil de arreglar
o de solucionar a través de un reglamento o a través de la dirección de un debate. Eso se soluciona, pues eso, como decía yo, con autocontención y que cada uno suba a la tribuna y piense que ese discurso lo van a leer. Yo eso se lo decía a muchos diputados. ¿Tú piensas que eso lo van a leer tus hijos algún día? Sí, sí. ¿Que queda para siempre? Ostras, solo eso te motiva para estarte preparando durante horas y horas los 5 minutos de intervención que vayas a hacer en el Pleno o en una comisión. Porque son debates que van a quedar para siempre. Que no solo los historiadores y los académicos que estén interesados lo van a leer. Es que a lo mejor algún día un hijo tuyo, ¿no?, dice, ay, voy a ver qué decía papá o mamá, ¿no?, en la tribuna del Congreso. Y se te puede caer la cara de vergüenza. Entonces, yo creo que estas cosas son importantes y, bueno, creo que la reflexión que hacías era muy pertinente. Yo creo que corrientes internas, a lo mejor no de manera muy explícita, ¿no?, pero en el fondo sigue habiendo. Entonces, por circunstancias, por ejemplo, cuando estás en el gobierno, pues es mucho más difícil que haya corrientes internas más explícitas, porque tienes el gobierno y todo es una maquinaria, ¿no? Los ministros están definiendo la política y, claro, las corrientes internas pues tampoco van a ponerse a cuestionar todo lo que impulsa cada ministerio. Yo creo que dependiendo de si estás en la oposición o en el gobierno, eso cambia, pero sin duda yo comparto con José Luis que el sistema de primarias no es el único sistema democrático posible en un partido político y, es más, no creo que sea el mejor sistema democrático ni el que potencie mejor la democracia interna de un partido. Porque efectivamente esto pasa como en todo, ¿no?, en cualquier sistema mayoritario o con elección directa de un líder, que es el líder y la masa. Y entre medio no hay nada. Y un partido político siempre tiene que tener cuadros. Para mí, los cuadros de un partido son algo fundamental. Y eso quiere decir líderes territoriales distintos, gente especializada en determinadas materias, que tengan voz y autoridad también interna. Y efectivamente, el sistema de las primarias no lo facilita. No digo que lo impida, porque no lo impide, pero no facilita que se consoliden y que surjan esos cuadros. Y, por tanto, yo creo que sí, que seguramente hay sistemas que pueden responder también a una democracia interna impecable y, en cambio, no tener las aristas que puede generar el sistema de primarias. Y respecto a la noticia que nos comentaban, pues no, evidentemente no haré ninguna reflexión, un poco con los mismos argumentos que ha utilizado José Luis o el propio Fernando, ¿no?, que estabas en una tertulia y te asaltaban con cualquier noticia de actualidad. Yo muchas veces había dicho, mire, es que yo no soy comentarista de comentarios, yo puedo defender una política determinada, les puedo explicar cuál es el proyecto del Partido Socialista sobre esta materia, pero comentarista de comentarios, pues no me gusta. Es difícil, pero... Fernando, ¿me dejas solo, de verdad? Venga, tú cierras, vale. No, 5 segundos. No, porque para abundar en el tema de las corrientes, yo sí que estoy de acuerdo. O sea, pero hay corrientes. Más que corrientes, yo lo que echo de menos es opiniones. No hace falta que sean corrientes, ¿eh? Es decir, que en un asunto de repente alguien piense, fíjate si me preocupa que lo que antes eran corrientes o formas distintas de pensar se han sustituido por las varonías. Es decir, los únicos que tienen capacidad de opinar distinto al gran líder son aquellos que tienen poder real. Lo cual demuestra que no existe una democracia perfecta. Nunca es perfecta, pero que es muchísimo más perfectible. Es decir, ¿quién opina dentro de un partido? El que ha ganado unas elecciones autonómicas o tiene el respaldo de muchos de sus compromisarios o afiliados. O algún alcalde relevante. Claro, un alcalde relevante, porque entonces él sí que sabe que tiene. Pero si es un afiliado de base que dice, oye, me parece que el gobierno se está equivocando en esta política, y es del partido, le resulta más complicado llegar a eso. Y creo que en eso parece que coincidimos en el tema de las elecciones primarias, ¿no? Muchísimas gracias. Muchas gracias.